Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos estar aquí, Señor, y podemos abrir tu palabra, que tú a través de ella, Señor, nos puedas animar, aumentar nuestra fe, dar perspectiva también a la esperanza que cada uno tenemos, y gracias por estos pasajes que vamos a ver, Señor, que traen, como digo, Señor, alegría y esperanza y bienaventuranza a nuestras vidas, Señor, aquí en la tierra. Gracias por tus planes en el futuro para nosotros y queremos alabarte por ello. En Jesús, amén. Amén. Bueno, pues sabéis que las últimas noticias que tenemos es que lo de Lidia, bueno, ha ido bien y todo eso, así que gracias a Dios. Y lo de Carlos Bustillo, pues unos días ahí esperando hasta que lo operen. Sigamos orando por ellos. Y no os olvidéis tampoco de orar por este hermano que os comenté el domingo, Juan Aroca. También vale para, bueno, está la cosa ahí complicada, pero el Señor sabe. Apocalipsis 21. Entramos en todavía un terreno más desconocido. Entramos en lo que se conoce como el estado eterno. Es decir, una vez ya todo lo que nosotros conocemos haya desaparecido, todas las condiciones de las personas y de la creación haya desaparecido, hay una nueva creación con unas nuevas condiciones para todos que viven allí. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver hoy del 1 al 8. Y el martes que viene nos vamos a dedicar a tratar el tema de la Nueva Jerusalén. Nos quedan 4 martes. Este año acabamos un par de semanas antes. Normalmente siempre acabamos el último martes de mayo. Pero como yo me voy a Guatemala empezando la tercera semana, pues terminamos la semana anterior. Así que nos quedan 4 martes, 2 para el capítulo 21 y 2 para el capítulo 22. Bien, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando lleguemos la semana que viene queremos ver qué significa ese verbo descender, literalmente. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en medio de ellos. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien. Bueno, vamos con este primer tema del capítulo 21, que es los cielos nuevos y la tierra nueva. El versículo 2 del capítulo 21 no lo vamos a tratar, sino que lo vamos a ver hasta la semana que viene, cuando tratemos el tema de la Nueva Jerusalén. Bueno, los cristianos siempre hemos estado preocupados por el cielo, ¿no? Creo que es un tema que a todos nos ha causado a veces pensar en él, nos ha causado preguntas: ¿cómo es el cielo? Así que esto es lo más descriptivo que la Biblia nos habla acerca del cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva. La pregunta es: ¿anhelamos nosotros el cielo, sí o no? ¿O
bueno, estamos aquí, cuanto más tiempo aquí mejor, ¿no? A veces parece eso, ¿no? Que sí, por un lado, bueno, el cielo sí, pero bueno, Señor, espérate a que me case, espérate a que mis hijos tal, espérate a tener nietos, a que me jubile, a no sé qué. Anhelamos el cielo de verdad, o sea, el cielo es algo que nos causa ese anhelo por un día llegar allí. ¿O estamos atados a esta tierra? Más bien lo segundo, ¿no? Entonces estamos tan atados a esta vida, basados en lo que aquí tenemos, que pocas veces pensamos, ¿no? En el cielo, pocas veces podemos pensar en si hoy es el día, que nos vamos a ir con el Señor, no sé, hasta cierto punto es normal, rodeados de una sociedad materialista como la que estamos, que para nada piensa en Dios, ni mucho menos, pues nosotros también podemos vernos influidos, porque el sistema de vida que llevamos al final es el mismo, ¿no? Solo que intentamos salirnos de todo eso un poco, pero es normal esas cosas. Siempre los cristianos nos hemos considerado como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pues anhelan, pues como dice Hebreos, de aquellos que habla allí, anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, extranjeros y peregrinos. Un extranjero que está en una tierra se caracteriza por una persona que no se siente parte de ese sitio, sino que tiene su vida en otro lado. Yo ya lo he contado, ¿no? Cuando yo estuve en Guatemala, esa era la sensación, no estaba 4 años allí, pero yo sabía que me iba a venir para aquí, para España. Y tu vida y tu manera de afrontar las cosas son muy distintas cuando tú sabes que no te vas a quedar en un sitio para siempre. Y la Biblia creo que nos anima y nosotros tenemos que considerarnos también como extranjeros y peregrinos. Nuestro tiempo, nuestra familia, aun nuestro dinero, nuestras cosas, dedicarlas al Señor, al Señor. A veces nos pasamos toda la vida trabajando para tener una casa, para dejársela a nuestros hijos, para dejar una buena herencia a nuestros hijos, y al final la vida se nos escapa y uno tiene que sentirse en esta tierra como un extranjero y peregrino. O como el salmista, con el salmista decimos, ¿a quién tengo yo en los cielos o en el cielo sino a ti? Nuestro anhelo, como dice el Salmo 16, también es, pues, en tu presencia en plenitud de gozo, dice, ¿no? Delicias a tu diestra para siempre. Es un poco ese anhelo que tenemos de que un día el Señor va a restaurar todo esto y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Así que la Biblia nos anima a que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. A poner la mira en las cosas de arriba. Dice Pablo, ¿no? Ya que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Claro, pues la resurrección, ¿no? Ya que habéis resucitado con Cristo. Aquí hemos implicado las resurrecciones. Y nuestra resurrección es una resurrección de vida o para vida. Es una resurrección donde un día vamos a abrir nuestros ojos y vamos a estar con el Señor. Por eso Pablo dice, ya que esto es una realidad en vosotros, poned las cosas en las miras de arriba. O como dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿A dónde está realmente nuestro tesoro? O como dice el libro de Hebreos, ¿no? Pablo en Corintios, cuando habla de que cuando nuestro cuerpo, ¿no? Se va desgastando y va acumulando años y un día, bueno, pues esa tribulación y todo eso, lo que produce es un peso de gloria, ¿no? Como diciendo, al final vamos con el Señor. Así que el cielo es un lugar real y no un estado de conciencia. Eso está muy de moda ahora. Bueno, el cielo que cuando tú te mueras, que bueno, es un estado de conciencia, que tú te vas a fundir con no sé qué, y no. El cielo, vamos a verlo en el capítulo 21, es un lugar real, que se puede prácticamente hasta medir, que se puede ver que sus muros, sus puertas, sus condiciones, sus habitantes, o sea, es un lugar real, no es un lugar ficticio, no es un lugar que se nos dice para, bueno, pues consuelo de muchos, no. Mal de mucho consuelo. Mal de mucho consuelo de todo, de tontos. Exactamente.
No, no es eso. No es un sitio para, no es algo que Dios usa para, bueno, pues a ver si los motivo así. No, no. El cielo es un lugar real. En la Biblia hay 500 referencias al cielo. En toda la Biblia. 500 referencias. En Apocalipsis, 50 veces se nos habla del cielo. Así que la Biblia ocupa mucho tiempo a hablarnos del cielo. Bien, cuando entramos en el capítulo 21 hay un contraste entre el final del capítulo 20. El capítulo 20 al final terminamos con un juicio según las obras de aquellos que están en el trono blanco. Hay un lago de fuego donde son enviados, donde están atormentados. Hay una muerte segunda, como dijimos, es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Y hay una destrucción de la creación. El capítulo 20 dijimos, ¿no?, que al final del capítulo 20 son palabras duras, fuertes, realistas, ¿no? Pero con Dios en medio de su pueblo, y el capítulo 21 entramos con Dios en medio de su pueblo y con una nueva creación, maravillosa y feliz. Por eso lo primero que hace es: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahora va a describirla. ¿Entendéis el contraste que hay entre el final del capítulo 20, el destino de aquellos que no tienen al Señor? Capítulo 21, el destino de aquellos que sí tienen al Señor. Vale, una advertencia para hoy y para mañana, para hoy y para el martes que viene. El idioma humano es incapaz de describir en palabras el cielo. No se puede. No se puede describir el cielo con nuestro idioma humano. Es imposible. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí Juan, cuando nos habla de esa nueva creación de Dios para nosotros, Juan pinta cuadros usando figuras del lenguaje. Lo que Juan va a hacer es intentarnos explicar algo que él ve para que nosotros entendamos cómo es la nueva creación de Dios y en qué condiciones nosotros estaremos ahí. Pero tiene que recurrir a figuras. Es imposible explicar con las palabras humanas lo que será el cielo. Bien. De otra manera, nos sería imposible entender las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea que lo que va a hacer Juan, vamos a ver, es tomar figuras del lenguaje para explicarnos de alguna manera que nosotros podamos entender cómo es esa nueva creación de Dios. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Eso es. Cuando tú no puedes explicar algo, en cualquier idioma se recurre mucho a figuras de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, tú estás muy triste, ¿no? Como la Biblia a veces dice, ¿no? Estoy triste hasta la muerte. O sea, eso es una figura de lenguaje. Tú no puedes explicar lo triste que estás, así que recurres a una figura. Estoy triste hasta la muerte. Así el que te oye puede más o menos entender tu situación. Vale. Bien. Primero, la apariencia del cielo nuevo y la tierra nueva. El versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí ya tenemos varios detalles, ¿no? Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra para nuevo aquí es el verbo kainos, y no se usa en el sentido cronológico, sino en un sentido cualitativo. Es decir, no se usa de que algo como que va a ser regenerado y sigue siendo el mismo, cronológicamente el que era, pero reformado. No. Se habla del sentido cualitativo, o sea, es otro completamente nuevo. ¿Entendemos? O sea, no es uno que está restaurado, que es el anterior restaurado, sino que es uno completamente nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Aquí, así que el cielo nuevo y la tierra nueva nunca serán restaurados, sino algo completamente nuevo, original, nunca antes visto. Vimos hace 3 semanas referencias en Isaías en las que el cielo y la tierra serían totalmente destruidos por el poder de Dios. Vimos también 1 Pedro, ¿os acordáis? Cuando dice que los elementos ardiendo se fundirán, serán deshechos, y al final dice: pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Vale. El primer indicio de que esta es una nueva creación es que el mar ya no existía más. Que no vamos a la playa. No. El mar ya no existía más. Eso ya es un cambio bestial. ¿Bestial por qué? Hoy el 70% de la tierra es agua.
Toda la vida depende del agua para su subsistencia. El cuerpo humano tiene entre el 50 y el 70% del peso corporal es agua. Así que en una creación donde no hay mar, ya hay un cambio radical. Radical. Así que el cielo nuevo y la tierra nueva ya no estarán basados en un principio de vida, y del clima totalmente distintos. No se nos dan más detalles, pero al decir que el mar no existía más, está claro que el ciclo ya va a ser otro totalmente diferente. El ciclo de esta vida es el agua, ¿no? Tiene que evaporarse, los animales beben, tú te vas regenerando, la lluvia, o sea, todo esto deja de existir ya. La necesidad del agua tampoco existe. No sabemos en qué sentido, ¿no? Nosotros cuando estemos allí no vamos a necesitar de todo esto, ¿no? Pero el mar no existe más. La verdad más importante del cielo y la tierra nueva, dice el versículo, oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Bien. La gloria y gozo supremos en el cielo están en Dios. O sea, cuando nos dice que el mar ya no existe más, y ahora en el versículo 3, saltándonos el 2 como dijimos, nos dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, parece que la Biblia aquí, antes de hacernos fijar, primero nos dice, ¿no? Vi descender la nueva Jerusalén. Y ahora, antes de que nosotros nos fijemos en esa nueva Jerusalén, lo que Juan nos dice es que ese lugar, lo más importante es que Dios va a morar o va a vivir en medio de su pueblo. ¿Entendéis? Primero me enseñan y me dice, aquí viene la nueva creación de Dios, pero un momento. Esto será el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará en medio de ellos. O sea, la gloria y el gozo supremos del cielo están en Dios, no en las condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En la nueva creación, Dios estará de forma permanente con su pueblo. Dios morará, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien, yo leo este versículo 3 y es que mi mente va inmediatamente a Génesis 1. Pero inmediatamente. Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer. Primero hace una creación con todo lo necesario y pone a Adán y Eva allí, en esa creación nueva para ellos. Y Dios se mueve en medio de ellos. Y ellos están en comunión con Dios y Dios con ellos. Sabemos que el pecado rompe todo eso. Pero cuando leemos el versículo 3, no difiere mucho de Génesis 1 en cuanto al propósito de Dios. Porque, sea de una forma u otra, parece que la Biblia lo que nos dice es que el deseo de Dios es Él ser Dios y nosotros ser su pueblo. Ese es el principio fundamental. Y lo demás ya no importa. Aunque sí nos dan algunos detalles, pero lo demás ya no importa. Por eso digo yo, ¿no?, que la gloria y gozo supremos del cielo están en Dios. Como hemos dicho a veces, si el cielo es cielo es porque Dios está allí. Si no, ¿para qué vale? La presencia de Dios en la Biblia, comunión y sobre todo bendición. O sea, el hecho de que Dios esté en medio de ellos, en medio de nosotros, implica comunión con Dios, por supuesto, pero también Dios es la fuente de toda bendición. Mirad, Richard Baxter fue un pastor reformado de 1800 y algo, y él nos habla de lo que será estar en la presencia de Dios en el cielo. Es un texto, bueno, no es muy largo, pero es que es súper interesante lo que dice. Dice, hablando de eso, indudablemente al poner de manifiesto Dios nuestros sentidos y aumentar nuestra capacidad, también pondrá de manifiesto la felicidad de esos sentidos y llenará con Él mismo toda esa capacidad. Es como, o sea, para ir explicando por partes, ¿no? Él dice, un día Dios, nuestros sentidos los va a aumentar y nuestra capacidad va a aumentar de percibir a Dios. Y por tanto, Dios tendrá que llenar esos sentidos. Por eso dice, Dios mismo ya tendrá que estar en medio de nosotros.
porque nosotros tendremos otra realidad de la que tenemos ahora. Ahora vemos por lo espejo, oscuramente, ¿no? Sigue diciendo, entonces tendremos luz sin una vela, y día perpetuo sin el sol. Entonces tendremos comprensión diáfana sin las Escrituras, y seremos gobernados sin una ley escrita, porque el Señor perfeccionará su ley en nuestro corazón. Ese es un deseo de Dios, un pacto de Dios, Jeremías 31, que cambiaré vuestros corazones de piedra y los haré de carne. Y nadie más tendrá necesidad de decir a nadie, a su compañero, nada. Y toda carne será llena, dice. Tendremos gozo, que no será resultado de promesas, ni se nos traerá por la fe o por la esperanza. O sea, el gozo ya no va a ser gozarse en lo que, como ahora hacemos, ¿no? Que ahora hacemos ahora, nos gozamos en lo que un día vamos a tener, pero ese día ya no nos gozaremos en sus promesas, sino en ¿qué? La realidad, en sus realidades. Dice, tendremos comunión, aquí por la traducción, tendremos comunión sin sacramentos, o sea, sin pan y vino, ¿no? Sin este fruto de la vid, cuando Cristo beba de nuevo con nosotros en el reino de su Padre. Eso lo dijo Jesús antes de que lo arrestaran. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esto? Pero os digo que no la beberé más hasta que esté en el reino del Padre. Y nos renueve con el reconfortante vino de inmediato disfrute. Tener necesidades, pero no suministros, es la situación de ellos en el infierno, habla nosotros. Tener necesidades suplidas por medio de las criaturas es la situación de nosotros en la tierra. Tener necesidades suplidas de inmediato por Dios es la situación de los santos en el cielo. No tener ninguna necesidad es la prerrogativa de Dios mismo. Aquí luego sigue el habla mucho, es profundo pero muy bonito lo que él dice. También nosotros en el cielo veremos a Dios tal y como Él es. Dice Juan, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, no como Él, sino semejantes, o sea, parecidos, porque le veremos tal y como Él es, tal y como Él es. O sea, un día veremos a Dios tal y como es. Posiblemente lo veremos en la persona de Jesucristo, pero, o sea, como dice Richard Baxter, ¿no? Nuestra comprensión se aumentará totalmente y podremos entender lo que ahora nos imaginamos o pensamos que pueda ser. Esto es imposible hoy es imposible esto, pero por ejemplo en Mateo 5:8 hay una promesa allí, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Un día nuestro corazón, cuando estemos con el Señor, estará limpio completamente. Y entonces podremos ver a Dios tal y como es. Hay un himno de Fanny Crosby. Ella compuso cientos de himnos, Fanny Crosby, con una peculiaridad. Es una chica, una señora, una chica, una joven, o dejó de ser joven, ¿no? Nació ciega, Fanny Crosby, compositora de muchos himnos, nació ciega. Y ella escribió, cuando al fin se termine nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en lejana ribera al Salvador conoceré, con sonrisa bienvenida me dará, por los bellos portales me conducirá Jesús. No habrá pecado ni ningún dolor, gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Ahí está, a mi Crosby. El cielo, sí, todo lo que tú quieras, pero primero cuando Juan nos introduce, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Eso es lo primero que quiere que tengamos. También viviremos para servirle. Apocalipsis 7:15. Por esto andan delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el cielo, serviremos al Señor. Igual que si estamos diciendo que nos recuerda Génesis 1, cuando Dios pone la tierra, cuando Dios pone a Adán y Eva en la tierra, lo pone para que Adán y Eva ministren la tierra.
para que por medio de administrar esta tierra y de multiplicarse, sirvan a Dios. Ese era el propósito de él, ¿no? Bien, pues es el mismo en el cielo. Esas imágenes de que el cielo va a ser estar arriba en la nube con alitas y pelo rizo, de pelo rubio rizo, tocando el arpa, pues como que no. Génesis 1, Dios pone. Apocalipsis 21, mismo principio. Ellos van a estar ahí, van a tener una tierra, vamos a estar ahí, perdón, vamos a tener una tierra concreta y le vamos a servir ahí. Todos los creyentes serán recompensados con habilidades para su servicio celestial, pero esas habilidades serán distintas. Lo vimos cuando tratamos este tema, que hay una serie de recompensas en el cielo. Es decir, que no todos los que vayamos al cielo vamos a hacer lo mismo, aunque todos tendremos las mismas condiciones de comunión y bendición con Dios. Pero, evidentemente, unos tienen una responsabilidad, otros otra. Eso Jesús contó muchas palabras. Por ejemplo, es interesante, ¿no? Que Lucas 12, no lo busquéis, pero allí Jesús cuenta una parábola que se va, es un rico que se va y vuelve. Y cuando vuelve y ve a sus sirvientes trabajando y ocupados, dice que les manda sentarse a la mesa y les sirve. Les sirve la comida. Es decir, de alguna forma el cielo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, también va a ser eso, ¿no? No solamente nosotros vamos a servirle, sino que Él también nos servirá. Dios es un Dios también de esta forma. Entonces les prepara una cena y les sirve. Bien, los cambios en la nueva creación. ¿Cuáles son los cambios en la nueva creación? Lo hemos leído, ¿no? Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Qué cambios hay en la nueva creación? Será tan diferente que tiene que recurrir a expresiones negativas. Es decir, Juan, cuando tiene que hablar de las condiciones en la nueva creación, si os fijáis, no explica cómo va a ser, sino que explica cómo no va a ser. Yo creo que esto obedece a lo que estábamos diciendo al principio. No podríamos entender nosotros si se nos explicara realmente cómo va a ser. Como no lo podemos explicar, como no lo podemos entender, ¿qué nos dice? Pues, ¿qué cosas que nosotros sabemos y que nosotros de alguna forma anhelamos? No va, Dios enjugará a Dios las lágrimas de los ojos de ellos. Las lágrimas de que nos habla normalmente. Ya sé, de felicidad, a veces lloramos de felicidad o de risa, ¿no? Pero las lágrimas suelen hablar de dolor, ¿no? De sufrimiento, las lágrimas siempre. Exactamente. Pues ya no hay lágrimas. Entonces yo digo, una vida sin lágrimas, no va a haber muerte. Eso es lo que cuando, a medida que y sobre todo la gente mayor te lo dice, ¿no? Que a medida que va avanzando en su vida, se da cuenta, ¿no? Que se van muriendo compañeros, este amigo, este que trabajo con él, el vecino, no sé qué, y ya te das cuenta que te vas acercando. Si tienes una edad, has tenido que despedir a tus padres, posiblemente, tus abuelos, amigos, gente. La muerte es separación, la muerte es algo terrible, ¿no? Es algo que nos causa angustia, que nos causa miedo, todo esto, ¿no? Así que no va a haber eso. Por tanto, yo imagino una vida sin muerte. No va a haber más llanto. No voy a explicar todas, ¿vale? Ni clamor, ni dolor. Es decir, Juan recurre a expresiones negativas, porque posiblemente, aquí lo pongo, como ahora no lo podemos entender, mejor será diferente de la actual, mejor que será, no sé qué he puesto aquí, es igual, seguimos. Resumiendo, la nueva creación viene con un cambio para sus habitantes. Estas palabras también describen la ternura y la compasión de Dios. Dios ideando un mundo nuevo para nosotros, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber muerte, llanto, clamor, dolor, porque todo eso pasó.
las primeras cosas pasaron. Y esos cambios son de la nueva creación, fundamentales. La historia humana se resume en estas cosas. Si tú coges la historia humana desde que tenemos conocimiento hasta hoy y coges el versículo 4, esa es la historia humana, ¿no? La historia humana es la historia de lágrimas, de muertes, de llantos, de injusticias, de clamor, de dolor. Es la historia del hombre, desde que es hombre. Con esta frase entendemos que nuestra condición en el cielo será totalmente nueva, porque dice luego, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, que nuestra condición en el cielo será totalmente nueva. Por cierto, ¿por qué interpretar lo contrario sobre cielos nuevos y tierra nueva? Es decir, es curioso que hay algunos comentaristas que cuando hablan, cuando hablaba el versículo del capítulo 20 que decíamos, ¿no? que la tierra lo diré, la tierra y el cielo huyen y ningún lugar se encontró para ellos, y acerca de esto, pues algunos comentaristas decíamos, ¿no? que nos decían que eso de nuevo no es nuevo realmente, ¿no? sino regeneración. Pero luego, sin embargo, cuando llegan aquí, cuando dice que las condiciones en el cielo serán totalmente nuevas, dice, ¿ves? Aquí pone que van a ser nuevas. Entonces dices, ¿y por qué antes no y ahora sí? Bueno, pues nosotros interpretamos que tanto la creación como las condiciones van a ser totalmente nuevas. No nos podemos ni imaginar las cosas. Yo estaba pensando en muchas veces que pienso en esto, me acuerdo de una canción de Marcos Vidal que él tiene, ¿no? que habla de cómo fue la primera venida de Jesús, que sorprendió a muchos y nadie se lo esperaban, todo esto, ¿no? Y luego habla también un poco de la segunda venida, ¿no? Pero él dice, ¿no? que esa primera venida fue como nieve en verano. Como nieve en verano. Nadie espera la nieve en verano, ¿no? Y yo pienso muchas veces esto, ¿no? Que nosotros, yo sé que hay cientos de libros escritos del cielo, intentando imaginarnos, intentando pintar todo ese mundo, pero ¿cómo va a ser? No lo sabemos. Pero va a ser totalmente nuevo. O sea, nada que se le parezca a lo que ahora tenemos. Nada que se parezca a nuestra experiencia. Nada que tenga que ver con dolor, con lágrimas, con llanto, con separación. Todo eso se acabó ya. Ya se acabó. Términos nuevo en el sentido de hecho recientemente. Cuando dice aquí que hago nuevas todas las cosas, el término nuevo, no solo implica que es algo nuevo, sino nuevo hecho recientemente. Calentito, ¿no? El pan calentito ahí, pan recién hecho. Pues cuando se habla de la nueva creación de Dios, para nosotros, para su pueblo, usa eso, ¿no? Nuevo, reciente, pensar, Dios lo hace. ¿Quiénes son los habitantes de la nueva creación? Hemos visto cómo es el cielo, las condiciones, cómo no es. Ahora, ¿quiénes son los habitantes? Bueno, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Los habitantes de la nueva Jerusalén, o sea, de la nueva creación. Los que entran en el cielo, primero empieza diciendo, ¿no? Son aquellos que desean, tienen sed de Dios y de la justicia. Casi todos interpretan esta frase cuando dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, como que las personas que llegan al cielo y entran en esta nueva creación son personas que tienen sed de Dios, y sed de la justicia de Dios, y sed de la santidad de Dios, y sed de Dios en general, y por tanto ellos reciben de esa fuente del agua de la vida. Eso es lo que casi todos coinciden en que así debemos interpretar esas palabras. Los pasajes que hablan, por ejemplo, de sed de Dios, en el Nuevo Testamento, y de la justicia, si te fijas, en cada uno de los pasajes, cuando se menciona el agua, es símbolo de vida eterna. Cuando habla del agua, yo os daré gratuitamente el agua de la vida. Cuando habla en Juan 7,
cuando la mujer samaritana, el que bebiere de este agua no volverá a tener sed jamás, etc., es un símbolo de la vida eterna. Por tanto, ya digo, casi todos coinciden en esto, este detalle, ¿no? En que esto será que Dios va a darnos continuamente esa vida eterna, ¿no? Porque nosotros tenemos sed de esa vida eterna, deseo, anhelo de esa vida eterna. También, por otro lado, el cielo es de los que vencen. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Ya explicamos en su momento que también cuando en los capítulos 2 y 3, esas 7 promesas hechas a los vencedores, aquí aparece una octava, ¿no? Pero decíamos que al que venciere, en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, no es que yo venzo y hago lo necesario para entrar al cielo, ¿no? Eso lo dijimos, y no estaremos hablando de obras. Dijimos que lo que tiene que ver es que allí el vencedor es el que está en Cristo, y ese es el vencedor. Y aquí sería lo mismo, ¿no? El que venciere heredará todas las cosas. O sea, todas las cosas, ¿cuáles? Las que está hablando aquí en Apocalipsis 21. Ese cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y quiénes son los que vencen? En Apocalipsis también nos ha dado una imagen de unas personas que están en el cielo, que han sido asesinadas por el anticristo y están en el cielo. Y allí dice, ¿no?, que ellos le han vencido. ¿Cómo? ¿Recordáis? Por medio de la sangre del Cordero. O sea, se presentan unas personas que los han matado, los han asesinado por su fe, pero están en la presencia de Dios. Y a ellos se les presenta como vencedores. Y tú dices, como vencedores, se los han matado. Se les presenta como vencedores porque están en la presencia de Dios. Y porque lo que les ha hecho vencer es la sangre de Cristo. Así que esta es la octava promesa, ¿no? Heredará todas las cosas. Todas. Yo sé que a veces nosotros decimos, en plan coloquial, digamos, decimos también usando la canción de una canción de Marcos Vidal, ¿no? No me importa el que... ¿Cómo es? En qué lugar de la mesa me hagas sentar. No me importa en qué lugar de la mesa, como diciendo, bueno, yo un rinconcito y me conformo, ¿no? O no, bueno, yo con tener mi cabañita ahí en el cielo me da igual, ¿no? Yo no quiero una mansión, ¿no? Con una cabañita me conformo. Pero Dios dice aquí a nosotros, ¿no? El que venciere heredará todas las cosas. Decíamos el domingo, ¿no? Dios no es un Dios tacaño. Dios es un Dios generoso. Y Dios nos da todo lo que aquí hay para nosotros. Toda esta nueva creación, con todas estas nuevas circunstancias, son para nosotros. Bueno, si esto no nos motiva, pues ya no nos motiva nada. Para ellos hay una promesa de heredar todas las cosas. Pedro dice, ¿no?, que esas cosas están reservadas para nosotros. Habla de todo eso que vamos a heredar y Pedro dice, esas cosas están reservadas para nosotros. Y ahora aquí, cuando entramos en el cielo nuevo y la tierra nueva, se nos vuelve a recordar, yo le daré todas las cosas. ¿Quiénes son los excluidos de la nueva creación? Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Y claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que en el cielo no va a haber cobardes? ¿Eh? ¿No va a haber mentirosos en el cielo? ¿No? Sí, pero arrepentidos. Ah, eso, ahí está. O sea, cuando Juan dice estas personas, lo que describe es que esas han sido sus vidas, ¿no? Y en eso han vivido siempre. Por ejemplo, podríamos apoyar esto cuando Pablo dice a los corintios, vosotros seréis en otro tiempo, tal, y dice, pero ahora ya habéis sido salvados por el Señor, ¿no? Algo así, no me acuerdo ahora exactamente. Y esto eréis algunos, pero ya habéis sido lavados con la sangre. Es decir, que sí es verdad que en el cielo va a haber mentirosos, cobardes, pero
pues renovados por la sangre de Cristo, ¿no? Es distinto. Hay mención, ¿no? Pensar que también el contexto anterior es el capítulo 20, el gran trono blanco, cuando a las personas estas se les está juzgando también, se les está llamando a cuenta de lo que han hecho en la vida. Y esas son personas de esta característica. Así que eso no va. El cielo nuevo y la tierra nueva aguarda a los creyentes. Y el infierno aguarda a los incrédulos resucitados. Huelga decir que si nosotros vamos a estar un día en el cielo, no es porque nosotros seamos mejor que nadie. Si nosotros somos vencedores, si estamos dentro de estos vencedores, es por medio de la sangre de Cristo, no de otra forma. Para los creyentes, será un universo de felicidad eterna, al morar por siempre en la gloriosa presencia de Dios. Pero para los incrédulos, bueno, será un lugar aterrador, insoportable tormento y desventura, sin consuelo y lejos de la presencia de Dios. Claro, esto lo hemos dicho, ¿no? Pues hay que tener hay que aceptar esto como por fe, en el sentido de decir, claro, te está poniendo cielos nuevos y tierra nueva y ahora te advierte y te dice, pero estos no van a entrar, ¿no? Pero ya hemos dicho hasta la saciedad en Apocalipsis que la Biblia dice que estas personas no son excusables. Que la Biblia dice que estas personas viven así porque quieren vivir así. Que quieren vivir así porque rechazan a Dios, porque rechazan la gracia de Dios. Apocalipsis hemos visto que estas personas, aun cuando están viendo las maravillas de Dios obrar, ni así se arrepintieron. O sea, no son personas inocentes. No. Ni Dios es injusto al hacer esto. No. Dios es justo. Y Él no juzgará a nadie con injusticia. A nadie. Todos los que de alguna forma, entendedme lo que voy a decir, todos los que de alguna forma merecen estar en el cielo estarán. Y todos los que de alguna forma merecen estar en el infierno estarán. O sea, nosotros merecemos estar en el cielo en el sentido de que por la misericordia de Dios y porque Dios ha querido. Punto. Y los que no estén, es lo mismo. No están porque no lo merecen. Me explico, ¿no? Olvidarnos de las obras y todos estos temas, ¿no? Sino explicar que los que están en el cielo se merecen estar ahí porque Cristo es el que los ha salvado y porque están ahí. Y los que van al infierno se van porque merecen estar ahí porque han rechazado a Cristo. Cogiendo el Nuevo Testamento y las palabras de Jesús son claras, ¿no? Y de Juan, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dijimos, ¿quién se encarga de juzgar eso? El Señor. El Señor se encarga. Pablo a Timoteo, tranquilo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Vale. Bueno, la idea era hacer una pequeña introducción antes de que la semana que viene entremos en la Nueva Jerusalén y ya expliquemos alguna cosa más, ¿no? Pero se nos introduce esto, ¿no? La primera vez que ahora ya estado eterno, nueva creación, nuevos cielos y tierra nueva, y Juan nos dice cómo la situación física va a ser distinta, incluso en la tierra, sin la existencia del mar, cómo hay una ciudad preparada, o sea, un lugar preparado de parte de Dios, cómo Dios mismo estará ahí, en medio de ellos, cómo las circunstancias que habrán, pues no va a haber muerte, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor, etc. Y las cosas son hechas nuevas todas, y las personas están totalmente satisfechas allí, y son vencedores y heredan todo eso. Pero las personas que no han conocido al Señor, nos dice al final, ¿no? Tendrán su parte del agua, carne de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahora a partir del versículo 9 nos va a pasar a describir ese lugar donde será ese lugar que será parte de la nueva creación. Bien.
¿Alguna pregunta? Aquí ya no va a haber hay opción a que haya ninguna caída más de ningún ángel, ni de que nadie se No. revele, ni nada. No, eso ya lo hemos dicho. Sí, a ver, cuando leemos Apocalipsis 21 y 22, no encontramos absolutamente ninguna referencia ni posibilidad de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Satanás o con el ser humano. No hay ninguna referencia. O sea, no lo hay. Hasta ahí puedo leer. Que no hay información ninguna al respecto, ¿no? No hay. Pero no en Apocalipsis, sino en toda la palabra de Dios. No hay, pero la Biblia termina de esta forma, ¿no? Hay una separación total, una expectativa eterna, punto. Porque no dice que allí no dice no solamente que no habrá tal o cual, sino dice no habrá más. Está claro, ¿no? No dice que no habrá llanto, sino que no habrá más llanto. Eso es dar un paso más, ¿no? Es decir, eso se acabó. Hombre, cuando ha dicho de tierra nueva que no existen más, me ha recordado esta semana que he visto yo un estudio de la NASA, ¿no? Que dice que hay muchas galaxias, muchas galaxias, y que han encontrado otra galaxia más con millones de planetas. Digo, uno de esos tiene que ser nuestro, ¿sabes? Esa tierra ya preparada para nosotros, ¿no? Pero yo creo que el universo como lo conocemos dejará a mí es lo que me sugiere, dejará de existir. Y tiene que dejar de existir porque las condiciones del ser humano van a ser otras. Y va a dejar de existir por la ley física te lleva a eso, todo lo que tiene un principio. Sí, exactamente. Además, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15 dice que hablando del reino de Dios, no dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. Y habla de cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Es como que hay una nueva condición, como hemos dicho, pero no sabemos cómo Una nueva carrocería. Sí, somos transformados, somos diferentes. Las necesidades de nuestro ser, porque no lo podemos ni llamar cuerpo, no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora. La tierra, Dios la creó y la puso por debajo de nuestros pies para que la tierra sea un lugar donde nosotros podamos vivir y donde podamos desarrollarnos y tal. Necesitamos respirar, necesitamos agua, necesitamos aire, oxígeno. Ese tipo de cosas ya no existen allí. Es otra naturaleza, ¿no? ¿Recordáis que cuando el Señor resucitó el cuerpo de Cristo no era el mismo? Exactamente. Los No ángeles era el también mismo al punto de que lo que decíamos el jueves pasado, María Magdalena ni siquiera lo reconoce. ¿Sí, Manuel? Los ángeles también vivirán con nosotros. Están ahí. Ya no hará falta que nos cuiden, ¿no? Ya no. Mira, precisamente Vamos a dar un descansito. hoy en el telediario ha dicho una noticia que se ha nombrado a un ángel, porque ha sido muy raro. Por lo visto, un matrimonio iba para el hospital porque la mujer iba a parir, ¿no? Y en el coche, en el camino, en un atasco, pues la mujer se tocó en el vestido abajo y dice que estaba en la cabeza del niño. Y en una gasolinera al lado, pues pararon y el parto se vino, ¿no? Y salió la noticia que había tenido el parto, que menos mal que había una enfermera allí al lado que la ayudó y le asistió al parto. Y ahora dice la periodista, dice, ¿y qué enfermera? Porque no sabemos nada, porque ni ellos la han vuelto a ver más. ¿Será un ángel? Dijo la periodista. A ver, Hebreos nos da información de eso. Hebreos habla de los ángeles y les llama, les dice espíritus ministradores. La palabra ministro es la palabra servidor, ¿no?
espíritus, servidores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Claro, lo que está diciendo Hebreos 1 ahí es que Dios a los ángeles los envía para nuestro servicio. Por supuesto, claro que no. Podría contar alguna cosa, pero ¿para qué? Si no me vais a creer, ¿para qué si no me vais a creer?